6. ¿Todos somos hijos de Dios o solo creación? Depende de como você vai definir o que é ser filho de Deus. Y depende de la manera y la forma que definís con respecto a ser hijos de Dios. Porque se ser filho de Deus significa simplesmente que nós viemos dele, Porque si hablamos que ser hijo de Dios significa simplemente el hecho de salir o de tener Dios como nuestro origen, e que Deus é aquele que cuida de nós e que conduz as coisas que acontecem ao nosso redor, que tem autoridade sobre nós. y Dios cuida de nosotros, nos preserva y tiene total soberanía con respecto a nuestro cuidado. A realidade é que toda a humanidade criada por Deus está dentro dessa categoria. En realidad, toda la humanidad creada por Dios está dentro de esa categoría. Porque existe algo que nós chamamos de graça comum, Porque existe algo que llamamos de gracia común. e quando Paulo fala a respeito disso, Y cuando Pablo habla con respecto a eso, ele fala que é Deus quem nos dá alegria e coisas que a gente desfruta no nosso dia a dia na vida comum. Pablo nos dice que es Dios que nos da la alegría de disfrutar de todo eso en el día a día, en nuestra rutina. Então, ainda que o indivíduo não conheça a Deus, Entonces, más allá que un individuo no conozca a Dios, a verdade é que Deus cuida daquela pessoa la verdad es que Dios cuida de esa persona e tudo aquilo que ela experimenta de bom y todo lo que esa persona prueba de lo que es bueno é uma dádiva de Deus para ela. es una dádiva de Dios hacia ella. Então, nesse sentido, ele é sim um filho. Entonces, en ese sentido, sí, es un hijo. Mas se por filho você quer dizer Ahora, si hablas una definición de hijo, que tem a ver com ser semelhante àquele que te originou, si ser hijo tiene que ver con ser semejante a aquel que es su origen, então só aqueles que creem em Jesus são de fato filhos. entonces solamente aquellos que creen en Cristo son de hechos hijos de Dios. Porque essa filiação Porque esta hijicidad tem a ver com ser parte da nova criação em Cristo. tiene que ver con ser parte de una nueva creación en Cristo. Como diz em João, Como dice en Juan, aos que creram no seu nome, a aquellos que creyeron en su nombre, ele os deu poder para serem filhos de Deus. Él les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Então, somente com o poder de Deus Entonces, solamente con ese poder de Dios que vem sobre aqueles que creem no Evangelho, que viene sobre aquellos que creyeron en el Evangelio, é possível que nós sejamos transformados es posible que seamos transformados para que nós sejamos semelhantes ao Filho de Deus, o primogênito. para que entonces seamos semejantes al Hijo de Dios, que es el primogénito de entre muchos hermanos. ¡Qué zarpado! Tremendo. Ahora seguimos con nuestra séptima y última pregunta, que está muy bueno. Eso genera mucha confusión. Yo ya escuché muchas cosas, muchas teorías que hablan con respecto a eso, y quiero que sepan que hoy es el momento que vas a ver una respuesta más clara, y quizá eso va a quitar un montón de humo en tu cabeza. Bueno, la 7 es: ¿cómo se interpreta Génesis 1? ¿De manera literal? ¿De manera literal o cuánto dura un día? No entendí esa parte. ¿Cómo se interpreta Génesis 1? ¿De manera literal? Bueno, arrancamos dessa forma. Sim. Para a gente interpretar, Para que nosotros podamos interpretar, a gente precisa compreender quais são coisas fundamentais a respeito de interpretação bíblica. necesitamos comprender las cosas que son como fundamentos de la interpretación bíblica. Muitas pessoas vão interpretar a Bíblia Muchas personas van a interpretar la Biblia
de uma forma que nunca foi a intenção de Deus que a Bíblia fosse lida daquele jeito. de una forma, de una manera que es la intención que Dios nunca tuvo con respecto a las escrituras. Então, alguns vão para uma interpretação alegórica. Entonces, algunos van a pensar de una manera más alegórica. E eles querem pegar os elementos das passagens bíblicas Entonces, agarran algunos elementos de los pasajes bíblicos. e querem dar interpretações que nunca foram a intenção original. Bueno, y quieren dar una interpretación que en realidad nunca fue la intención original. Eu gosto de dar um exemplo, Entonces, me gusta dar un ejemplo. que é como se minha esposa deixasse um bilhete para mim Es como si mi esposa dejase un mensaje para mí dizendo: fui ao mercado buscar pão e leite. diciéndome, fui al súper para buscar pan y leche. E eu lesse essa mensagem Y yo leí este mensaje e começasse a interpretá-la y yo empiezo a interpretar este mensaje pensando que o pão significa a palavra de Deus. pensando, bueno, el pan significa la palabra de Dios E o leite significa os fundamentos da fé. y la leche significa los fundamentos de la fe, ¿viste? Então, o que ela disse aqui para mim Entonces lo que ella me dijo é que ela foi buscar a palavra e os fundamentos. es que ella fue al súper buscar la palabra y el fundamento. Mas a verdade é que ela só foi comprar coisas para nossa despensa. Pero en realidad lo que ella fue a hacer es solamente una compra. Então, quando nós olhamos para aquilo que está na Escritura, Entonces, cuando miramos lo que está escrito en las escrituras, quando Deus inspirou aquele autor, cuando Dios inspiró a este autor, a intenção daquele autor é aquilo que Deus gostaria de transmitir para nós. entonces la intención de este autor es justamente lo que Dios quería, lo que Dios quiere transmitir hacia nosotros. Então, assim como uma interpretação alegórica pode ser exagerada, Entonces, así como una interpretación alegórica puede exceder y ser un exagero, também uma interpretação científica pode ser exagerada. pero también una interpretación solamente científica puede ser un extremo. Então, eu não vou entrar aqui nas discussões a respeito de como foi a dinâmica da criação. Entonces no quiero entrar acá y empezar a discutir con respecto a cuál fue la dinámica de la creación en sí. Mas nós precisamos prestar atenção em qual que era a intenção do autor a escrever as palavras de Gênesis. Pero necesitamos prestar atención y percibir cuál es la intención del autor en Génesis. Então precisamos pensar, Noé, Entonces necesitamos pensar acerca de Moisés como autor dos primeiros 5 livros da Bíblia. Moisés como el autor de los primeros 5 libros de la Biblia. Ele não tinha uma ideia da Terra como sendo um globo flutuando no espaço. Moisés no tenía la idea de la tierra como un globo flotante en el espacio. Eu não estou dizendo aqui que a Terra é plana. Y acá quiero dejar algo claro, no te estoy diciendo que la tierra es plana, Mas na visão de Moisés, sim, ela era. pero en la visión de Moisés era. Porque ele fala de terra e nós pensamos no globo. Porque Moisés habla de la tierra y nosotros pensamos en el globo terrestre. Mas Moisés pensa na terra na qual o pé dele pisa. Pero Moisés está pensando en la tierra que sus pies están pisando. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente Entonces, la primera cosa que necesitamos tener en nuestra mente é que os autores bíblicos não têm uma visão científica do mundo. es que los autores bíblicos no tienen una visión científica con respecto al mundo E eles não têm uma linguagem científica ao escrever. y tampoco un lenguaje científico al escribir. Algumas pessoas vão dizer assim, a Bíblia é falsa porque diz que Josué fez com que o sol parasse. Algunos nos van a decir, no, la Biblia es falsa porque dice que Josué dijo que el sol paró, ¿viste? E nós sabemos que é a terra que gira e não o sol. Y nosotros sí sabemos que la tierra es que está girando y no el sol. Sim, mas as mesmas pessoas que fazem essa crítica Bueno, pero las mismas personas que hacen ese tipo de crítica falam a respeito do nascer do sol. hablan también la expresión del nacer del sol. E a verdade é que não houve um parto
Y en realidad no hubo un parto para que o sol aparecesse. para que el sol naciera, ¿viste? Então, a Bíblia usa linguagem coloquial, Entonces la Biblia ocupa desde un lenguaje coloquial, linguagem comum, un lenguaje común que nós usamos no dia a dia. que nosotros ocupamos en el día a día. E é com essa linguagem Bueno, es con este lenguaje que os autores bíblicos querem transmitir que los autores bíblicos quieren transmitir a palavra de Deus para nós. la palabra de Dios hacia nosotros. Então, a realidade Entonces, la realidad, é que como a gente deve interpretar Gênesis 1? ¿cómo debemos interpretar Génesis 1, por ejemplo? Qual é a duração de um dia? ¿Cuál es la duración de un día? Deve ser literal ¿Debe ser literal ou não? o no? A verdade é que isso não importa muito, La verdad es que eso no importa tanto. porque o autor bíblico ele se preocupa muito pouco em descrever os processos criativos de Porque Deus. el autor bíblico él no se preocupa tanto en describir los detalles. Até porque ele gasta uma frase para falar que Deus fez as estrelas. Hasta porque él se ocupa de una frase pequeña para hablar que Dios creó todas las estrellas. E com certeza criar as estrelas é uma coisa muito mais Y complexa. que estoy isso. seguro que cuando hablamos de crear las estrellas es algo muy complejo, que va más allá de esa frase. No mínimo, no quanto de poder é necessário para fazer O isso. sea, imagínate lo mínimo de poder que se necesita para que suceda esa realidad. Mas o que nós devemos concluir com a narrativa de Gênesis 1 Ahora, lo que necesitamos comprender con la narrativa de Génesis 1 é que Deus é a origem de todas as coisas. es que Dios sí es el origen de todas las cosas. Nós podemos fazer investigações científicas, Podemos hacer investigaciones científicas, podemos procurar como as coisas funcionam, podemos saber cómo las cosas funcionan, ¿viste? mas o que você precisa se apegar Pero lo que necesitas aferrarse é que Deus é a origem de tudo. es que Dios es el origen de todo. Deus é quem sustenta tudo Dios es que sostiene todo e Deus é quem governa sobre tudo. y Dios es aquel que gobierna sobre todo. E é isso que Gênesis quer ensinar para Y nós. exactamente eso que Génesis quiere enseñar y comunicar hacia nosotros. ¡Gloria! Bueno, creo que salió ahí una nube de muchas dudas e incluso incredulidad, ¿no? Entonces, amigos, danos un feedback, a ver, quiero saber de ustedes, ¿qué les parece? ¿Se está volando la cabeza? Brutal. ¿Se está carburando la cabeza, como decimos en Argentina? ¡Ey! Eso es increíble, ¿viste? Es otra cosa cuando hablamos de una manera a partir de las escrituras, y no cuando estamos hablando solamente de lo que la gente dice o lo que nosotros nos parece, ¿viste? Entonces, Se dijo. quiero que sepas que nosotros como escuela tenemos un énfasis de priorizar las escrituras y a partir de las escrituras. Entonces, eso es lo que realmente nos hace crecer. Ey, la cosa se puso seria, la vaina está seria, como dice. Ahora, vamos, agarrar este link y dale, y compartirlo una vez más. Compartir a tu amigo, compartir a tu líder. Compartir a tu líder, ¿por qué no? Compartir a tu líder. Seguramente creo que hay muchos líderes acá y quiero honrarte. Gracias por estar aquí. Es importante que entiendas eso porque el crecimiento espiritual está completamente conectado con el tipo de alimento que comemos. Entonces, es importante que estés nutriéndose primeramente de las escrituras y nutriendo a otros también a partir de las escrituras, ¿ok? Y nosotros como escuela queremos darte todo el soporte para eso. Bueno, esas fueron las preguntas más tranqui, que sería teóricamente express, pero salimos con un plus, ¿viste? Ahora vamos a agarrar las mejores preguntas que nos enviaron al formulario, ¿ok? Esas van a ser preguntas un poquito más largas, así que ¿quieres aprender gratuitamente? Este es el momento, che. Vamos. Hay una acá que ya arrancamos, mira, ya arrancamos a los caños. Porque ese tipo de pregunta
es un tipo de pregunta que se repite mucho, es muy clásico, tradicional, que dando vuelta siempre nos vamos a encarar con este tipo de pregunta que es bueno, nos gusta. La verdad es, mientras más es escuadriñada, más se vuelve algo increíble. La verdad nunca es herida cuando es escuadriñada. No tengas miedo de escuadriñar la verdad, porque una vez que encontrás con la verdad, vas a amar la verdad, vas a vivir sobre la verdad. ¿Vamos con todo? Bueno, seguimos. Primera pregunta, las preguntas más largas. ¿Qué piensan acerca del arrebatamiento que será antes de la gran tribulación? Ok. Mira, y bueno. Eu sei que esse é um assunto muito sensível para algumas pessoas. Bueno, yo estoy completamente consciente que es un asunto muy sensible, delicado con respecto a realidad de algunas personas. E para muita gente, as ideias a respeito do arrebatamento, elas estão sedimentadas na sua mente. Y para algunas personas ese tema del arrebatamiento está completamente sedimentado. ¿Qué sería? Completamente enraizados en su mente. Então, para a gente falar a respeito disso, a gente precisa lidar com algumas questões que cercam esse assunto. Entonces, para que podamos hablar con respecto a ese asunto específico, necesitamos hablar de otros asuntos que están alrededor del centro de este mensaje. Algumas pessoas vão argumentar que a igreja não vai passar pela grande tribulação porque Deus não vai permitir que a igreja sofra durante esse período. Bueno, algunos van a afirmar que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación porque Dios no va a permitir que la iglesia sufra en ese contexto. Mas a realidade é que as escrituras dizem que é um privilégio. Pero en realidad lo que las escrituras nos dicen que es un privilegio Não apenas crer no evangelho, no apenas creer en el evangelio, mas também sofrer pelo evangelho. pero también sufrir por el evangelio. Paulo diz que ele completava no seu corpo as aflições de Cristo. Pablo afirma que él completaba en su cuerpo las aflicciones de Cristo. Ele não estava dizendo que ele estava acrescentando algo que faltava ao sofrimento de Jesus. Pablo no estaba afirmando que él estaba agregando o añadiendo algo con respecto al sufrimiento de Cristo. Como se o que Jesus sofreu não fosse suficiente. Como si lo que Cristo sufrió no fuera ya suficiente. O que Paulo estava falando era que ele estava acrescentando. Entonces, lo que Pablo está hablando es que él está acrescentando o añadiendo Não a qualidade do que Jesus realizou, no la calidad de lo que Cristo ya hizo, mas a extensão daquilo que Cristo realizou. pero sí la extensión de lo que Cristo ya hizo. Ou seja, pela vida de Paulo, O sea, por la misma vida de Pablo, o sofrimento de Jesus podia chegar em lugares onde ele não havia chegado el antes. sufrimiento de Cristo podía llegar en lugares que él no había llegado antes. Através da mensagem pregada por Paulo A través del mensaje predicado por Pablo, e também através da vida vivida por Paulo. pero también por la vida vivida por el mismo Pablo. Então pensar que Deus não vai deixar a igreja passar pela grande tribulação Entonces, cuando pensamos que Dios no va a permitir que la iglesia pase por la gran tribulación, é na realidade um pensamento que não está de acordo com a Bíblia, en realidad es afirmar un pensamiento que no está de acuerdo con las Escrituras, porque no Novo Testamento havia uma alegria em sofrer por Cristo, porque en el Nuevo Testamento había una alegría de sufrir por Cristo. e também ignorar o fato de que a igreja ao redor do mundo Pero también es ignorar el hecho de la iglesia estar alrededor del mundo e que muitos dos nossos irmãos sofrem hoje. y que muchos de nuestros hermanos sufren hoy mismo Perseguição pesada, persecuciones agresivas,
pessoas perdendo emprego, família, personas que pierden sus empleos, sus familias, pessoas que sofrem ameaças constantemente, personas que sufren amenazas constantemente, que são presas, espancadas, que están en cárcel, que son espancadas, que perdem contato com seus familiares e precisam viver escondidos. pierden el contacto con su familia y tienen que vivir a las escondidas. Em muitos países essa é a realidade da igreja. Y en muchos países es esta la realidad de la iglesia. Então a ideia de que Deus não vai deixar a igreja passar pela tribulação Entonces, esta idea de que Dios no nos va a dejar pasar por tribulaciones é uma ilusão ocidental. es una ilusión occidental. Então esse é a primeiro argumento contra. Entonces, este es el primer argumento en contra de ese pensamiento. Outro argumento que eu ouvi recentemente Ahora, otro argumento que yo recién escuché é que se a igreja for passar pela grande tribulação, es que si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, seria fácil saber quando Jesus volta. sería muy fácil saber cuándo Jesús regresa. E a pessoa conseguiria perseverar com base nisso, Entonces la persona va a lograr perseverar con base en eso, e então ela não seria surpreendida como que por um ladrão. entonces esas personas no van a ser sorprendidas como un ladrón, que las escrituras afirman también. Mas a realidade é que Pero en realidad as escrituras dizem que o mundo vai ser surpreendido como ladrão, las, como escri- por um ladrão, las escrituras afirman que quien va a ser sorprendido con el regreso de Cristo como ladrón es el mundo. e também o fato de você saber que a volta de Cristo está próxima, Y el hecho de saber que el regreso de Cristo está cerca, por causa do início da grande tribulação, justamente por la causa del inicio de la gran tribulación, é um dos argumentos de Paulo es uno de los argumentos de Pablo para dizer que existiam pessoas que estavam pregando uma mensagem falsa para decir que en el medio de la iglesia había personas que estaban predicando un mensaje falso, porque diziam que Jesus já havia retornado. porque ellos ya afirmaban que Jesús ya había regresado. E isso só aconteceria depois da revelação do anticristo. Y eso solamente sucedería después de la revelación del anticristo. Mas esse pensamento de que Jesus não pode voltar depois da tribulação, porque isso faria com que a gente soubesse quando ele vai voltar, Pero ese pensamiento que afirma que Jesús no puede regresar después de la gran tribulación, porque vamos a saber cuándo Él va a regresar, ele é fundamentado numa ideia que é profundamente errada, es fundamentado en una idea que es profundamente equivocada, que é uma ideia de que nós precisamos estar completamente santos no momento da volta de Jesus. que afirma que necesitamos estar completamente santos, ser completamente santos en el momento del regreso de Jesús. Porque se de alguma forma, quando Jesus voltar, nós não estivermos vivendo de uma maneira perfeita, Porque si de alguna manera nosotros no estamos viviendo de esa manera perfecta en el momento que Cristo regrese, nós não iremos ser arrebatados. nosotros entonces no seremos arrebatados. Essa é uma doutrina que é completamente contrária às Escrituras. Esa es una doctrina que es completamente en contra de lo que las escrituras nos afirman. É como se o objetivo de Deus fosse nos pegar desprevenidos. Es como que si Dios tiene un objetivo de agarrarnos de sorpresa. E ainda que a Escritura fale a respeito daqueles que vivem de uma forma que não leva a Deus em consideração, Aunque las escrituras nos afirman que existen personas que no llevan a Dios en serio, a realidade é que a prova da perseverança na tribulação en realidad la prueba de la perseverancia en la tribulación não depende de saber a época em que Jesus volta. no depende solamente de saber en qué momento Jesús va a regresar.
Porque a realidade é que a tribulação vai ser tão intensa En realidad, la gran tribulación será tan intensa que as pessoas saberão que Jesus está retornando que las personas van a saber que Jesús está regresando e mesmo assim vão se recusar a se arrepender. y aún así van a recusarse a arrepentirse. E a realidade é que mesmo aqueles que creem, Y en realidad, aún aquellos que creen, se não fosse pela graça de Deus, não conseguiriam perseverar si até no o fim. fuera por la gracia de Dios, nunca iban a lograr perseverar hasta el fin. Mas vamos falar de algo aqui a respeito da Escritura sobre esse assunto do arrebatamento. Ahora vamos a hablar algo específico de lo que las Escrituras dicen con respecto al arrebatamiento. Perdón. Aqui em Mateus 24, Mateo 24 é um momento em que Jesus vai falar a respeito da sua segunda vinda. es el momento que Cristo va a hablar con respecto a la segunda venida, a su segunda venida. E quando ele fala a respeito disso, Y cuando Él nos habla con respecto a eso, ele usa a palavra tribulação. Él ocupa esa expresión tribulación. E o que ele diz é, logo depois. Y lo que Él dice es, luego después. ¿Dónde está? 29. Mateo 24, 29. Lê. Então, logo em seguida, ou logo depois, Inmediatamente después a tribulação de la tribulación daqueles de dias, aquellos días, o sol escurecerá, el sol se oscurecerá a lua não dará sua y la claridade, luna no dará su resplandor as estrelas cairão do y las firmamento, estrellas caerán del cielo os poderes do céu serão abalados. y las potencias de los cielos serán conmovidas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. E todos os povos da terra se lamentarão. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde los extremos del cielo hasta el otro. Então, como que pode haver um arrebatamento secreto Entonces, ¿cómo puede suceder un rapto secreto se esse versículo 31 aqui, si este versículo 31 acá en Mateo 24, quando Cristo envia os seus anjos cuando Cristo envía a sus ángeles e eles reúnem os seus escolhidos, y ellos reúnen a sus escogidos? como que é óbvio que essa passagem está falando a respeito do arrebatamento. O sea, es obvio que este pasaje está hablando con respecto al arrebatamiento, Mas ele não é nem um pouco secreto. pero acá no se habla de un rapto secreto. Ele está falando a respeito de algo que vai ser evidente para todo mundo. Él nos está hablando de algo, de un evento que va a ser evidente a todo el mundo. Então a realidade é que as pessoas criaram uma doutrina a respeito do arrebatamento. Entonces, la realidad es que las personas crearon una doctrina con respecto al arrebatamiento Que não tem nada a ver com a doutrina bíblica. que no tiene nada que ver con la doctrina bíblica. Porque o arrebatamento bíblico Porque el arrebatamiento bíblico tem a ver com Jesus voltando tiene que ver con Cristo regresando e nós sendo conduzidos até Ele y nosotros como sus escogidos siendo conducidos hacia Él para que nós possamos, junto com Ele, para que podamos juntamente con Él, quando Ele colocar os seus pés sobre a terra, cuando Él pone sus pies sobre la tierra, celebrar as bodas do Cordeiro. celebrar entonces las bodas del Cordero. Aguanta. Respira, porque eso tenemos que absorber, amigos. Infelizmente, quiero agregar algo. Ese tipo de doctrina no prepara la iglesia para el regreso de Cristo. Pensar que no vamos a pasar por la gran tribulación no promueve ese senso de preparación. Y otra cosa, Jesús nunca nos enseñó
a huir de las tribulaciones. Exato.